A ver, Hola, 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 y si apareciste. ¿Cómo estás? bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, hoy día hizo harto frío acá en Santiago. Allá en Conce no sé cómo estará la cosa, No, no tanto. Oh, no, ¿no? que no he salido, entonces ahora voy a salir. Mm, Pero últimamente sí, Ya, todos los días medio helado. ya. Bueno, acá con estufita, así que ahí no pasamos frío, pero la verdad que estuvo bien, bien helado. Oye, saludo a todas las Bien. personas que se están conectando. Veo a, Sí, sí, a Pita, a Nati, a ¿quién más? sí, ya Melanie saludaba a también. la Milani, Susana también, saludos. Saludos a todos los Susana, que hola, están hola, conectando. Mira, bienvenidos. Jorge, Hola Jorge, bienvenido. bienvenidos a todos. ¿Qué Buenos vamos a hablar hoy día? días, buenas tardes a todos los que estén bienvenidos ahí, los que se vayan sumando. Bueno, el tema de hoy, a lo que nos convoca, el tema de hoy día, Ay, ay, el ay. miedo. ¡Ay, qué miedo hablar del miedo! Bueno, ¿qué se sabe del miedo? ¿Qué sabes tú del miedo, Diego? ¿O qué te pasa con el miedo? Que me da miedo. Ah, Bueno, y es como, ya, ¿qué es lo que te asusta? ¿A qué le temes? ¿Qué cosas te impiden un poco avanzar en la vida producto del miedo? Cosas así. sí, bueno, el miedo nos paraliza muchas veces también y no nos deja avanzar. Entonces, ahí nos deja congelados, Ujú. ¿cierto? Ahora, el miedo también nos produce angustia y desconfianza. Entonces, ahí es, bueno, hay que aprender a manejar este miedo que la verdad que lo tenemos desde pequeño, desde ahí parte, desde que nacemos, porque el miedo a que nos, nos dejen desamparados en el fondo y no nos den la comida o no nos limpian o no nos den cariño, en fin. Desde ahí vamos adquiriendo estos miedos, que pueden ser reales o imaginarios también. Ahora, el hecho de que uno se los imagine y que los sienta, termina siendo real, Claro, porque uno lo está sintiendo, ¿verdad? Pero es un miedo que uno se lo crea en el fondo, cuando es algo imaginario. Cuando es, hola, Milau, cuando es algo real, bueno, claramente es una, es una, algo para sobrevivencia, ¿te fijas? Es un acto de supervivencia, para eso es el miedo. Ahora, nosotros hacemos que este miedo crezca, crezca y claramente si no lo enfrentamos termina siendo un trauma a la larga y somatizando a veces en enfermedades también. Entonces, ese es el punto. ¿Qué piensas tú, Diego? sí, va de la ¿A qué le mano, va a la araña, va, va de la mano de todo lo que hemos ido también hablando en los live anteriores, que para Ujú. quienes se están conectando recién, no han visto nuestros live todos los días miércoles a las 7 de la tarde estamos haciendo live de diferentes temáticas. Si quieres que toquemos una temática para los siguientes live, lo puedes dejar en los comentarios también, para que vayamos ahondando también ahí. Y sí, o sea, el miedo es, es la certeza de algo que uno espera que no se ve. Al igual que la fe, que es la certeza de lo que uno espera, pero no se ve. Entonces, muchas veces va ligado a, claro, a qué estamos pensando, producto de nuestros pensamientos, qué estamos sintiendo, lo que habíamos hablado en el live anterior. También, como bien tú dices, viene desde nuestra infancia, cuáles son nuestros sistemas de creencia impuestos por nuestro círculo, nuestra familia, nuestros padres, etcétera, amigos. Desde que somos bien pequeños, ahí nos programamos y nos quedan en el inconsciente.
Entonces, todo eso que nos queda en el inconsciente aflora cuando tú eres consciente, te das cuenta de decir, ok, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Para qué estoy sintiendo miedo? En vez de darle la vuelta y decir, mejor tengo fe, si es lo mismo. Entonces, ahí es donde uno ya puede empezar a ir indagando y buscando y ir encontrando de dónde viene. Esas pequeñas yayitas, miedo al abandono, miedo a ese tema de sobrevivencia, trauma. De chico, por ejemplo, cuando chico, seguramente alguien muy cercano le tenía mucho miedo a las arañas también y me pegó ese miedo, me pegó esa fobia. Y poco a poco, paso a paso, progresivamente, desde darme cuenta de dónde viene, he ido aprendiendo a convivir con esa fobia y empezar a amarla y desde ahí ya empezar a tener menos miedo. Ya no es ese grito terrible que tenía por una araña pequeña. Ahora ya no. Ahora las grandes sí, bueno, ahí es otra cosa. Yo creo que a todos nos asusta un poquitito, sí, sí también nos da ese miedito. Ahora, bueno, hay tantos miedos, le tenemos tanto miedo a tantas cosas. Miedo al, bueno, al abandono, que ya tú lo mencionaste, miedo al compromiso, miedo a tener una vida en pareja, miedo a tener hijos, miedo al éxito, al fracaso, a la vergüenza, al ridículo, y así a tantas cosas. Nuestras inseguridades nos producen miedo. Y la única forma de enfrentar un miedo es ir de frente con él. Porque es como que el miedo se pone un escudo en la espalda. Entonces, si lo enfrentamos de espalda, no pasa nada. No lo vamos a superar nunca. La única forma es darle la vuelta y partir ahí, de frente con el miedo, para poder superarlo. Ahora, claramente hay cosas que, eh, bueno, como hablábamos también en live, en vivos anteriores, que hay cosas que están en nuestras manos, en nuestro control, y hay otras cosas que definitivamente escapan de nuestro control. Entonces también identificar si ese miedo que estoy teniendo es algo real o es algo imaginario. Entonces desde ahí ya poder enfocarnos en cómo ir a enfrentar este miedo y cómo salir de ahí. También le tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort. Eso, ¿cuánto? Mucho, mucho. Y ahora con la pandemia a muchas personas les da miedo salir de sus casas. Después, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, aún no termina, pero hay mucha gente que quedó con ese temor de ir donde hay mucha gente, donde hay mucho público, enfrentarse a eso, por miedo. Muchas veces Es, los miedos son, bueno, no es que sean muchas veces, es todo el tiempo. Son adquiridos, son acuerdos a los cuales uno llega, ujú, salvo ese miedo instintivo que es producto de la sobrevivencia. Pero el día de hoy no tenemos que estar arrancando un tiranosaurio rex para sobrevivir. claro. Entonces, lo tenemos tan sencillo y todos los miedos que estamos teniendo son muy extra, ay, ¿cómo es la palabra? Les damos muchísima importancia y al darle más vuelta, lo hacemos más grande todavía, lo que tú dices. O sea, ok, estoy sintiendo miedo, el para qué o por qué estoy sintiendo miedo, ya lo identifico, me doy cuenta, y ahí, en ese momento, en vez de darle tanta vuelta a ese miedo que al final te va a paralizar y lo va a hacer más grande, enfréntalo, afrontalo, sal de esa zona de confort, que es un desafío, obvio, salir de la zona de confort, pero detrás del miedo está todo el éxito, ahí está todo, está el crecimiento, está la experiencia necesaria que te va a dar la vida para lograr eso que tú quieres.
porque por algo surgió el miedo, es una enseñanza al final. De repente somos muy buenos para pedir, para dictar, para hacer afirmaciones, para un sinfín de cosas. Somos buenísimos porque siempre queremos estar bien, obviamente. ¿Qué pasa? La vida nos va a llevar a una situación donde te va a decir, ok, ¿realmente lo quieres? ¿Realmente es lo que estás buscando? Y te va a enfrentar a una situación donde tú vas a pasar probablemente miedo o vas a revivir un miedo interno para sanarlo y a través de eso manifestar eso que tú quieres. Porque recuerda que somos energía. Entonces, al ser energía tenemos que vibrar en la misma sintonía de eso que queremos para que se atraiga y se manifieste. Si no, oye. Claro. Hay miedos antiguos también que de repente aparecen, de repente afloran. Es como que se activan nuevamente. Y muchas veces queremos escapar de ellos, queremos esquivarlos. Y justamente por tratar de esquivarlos y no enfrentarlos, no los superamos nunca. Y ahí vuelven a aparecer. Y por algo se muestran. Cuando se muestra el miedo, ahí al miedo para poder superarlo. Entonces, muchas veces estamos como en dos posiciones. Una posición es la de decir, ¿qué me va a pasar ante algo que me da miedo? Y otra cosa, otra posición también es, ¿qué voy a hacer cuando pase esto? Entonces, tengo un miedo que ya es algo, una posibilidad futura que puede pasar. Ok, ¿qué hago? ¿Voy con la posición de ¿qué me va a pasar? ¿O voy con la posición ¿qué voy a hacer cuando aparezca? Entonces, también tomar esas decisiones, como hemos dicho tantas veces, momento a momento. Entonces, también tomar decisiones ante nuestros miedos y enfrentarlos y bueno, veamos qué hacemos cuando aparezca esa situación, que por lo general tenemos miedo ante algo que aún no aparece, a menos que, claro, el miedo por supervivencia, como mencionamos antes, ¿cierto? En el momento de un asalto o algo inesperado, por supuesto, son miedos total y absolutamente legítimos. Pero si no, ¿cómo nos vamos a enfrentar? ¿Desde qué posición? Eso. Y normalmente son miedos por supervivencia que tú dices, algún asalto o algún accidente, algo que tú tienes que sacar lo mejor de ti, el máximo potencial para salir de ahí, sobrevivir realmente, porque eso es, o sea, cuando te sucede algo de ese estilo, tú tienes que, o sea, instintivamente tú buscas sobrevivir. Entonces ahí, Claro, automáticamente, mira lo sabio que es tu cuerpo. Automáticamente tu cuerpo genera adrenalina. ¿Para qué? Para que tú, con toda la información que tú tienes en tu cerebro, en este hardware tremendo, donde está toda la información ahí almacenada, vas a sacar lo mejor que tú tienes en ese momento. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y si no sobrevives, bueno, moriste. Y es el miedo que todos tenemos, yo creo que al final al cual todos llegamos, que es el miedo a la muerte. De ahí vienen todos los miedos. Pero que no podía hacer nada, pues, o sea, en ese momento, si al final tú, desde esa perspectiva, tú te vas dando cuenta que el miedo es solamente una ilusión, solamente un montón de supuestos y no sirve para nada tener miedo. O quizás sirve como para darte cuenta de que me voy a enfrentar a esto porque soy más que esto. Yo soy mucho más. Tengo un potencial ilimitado. Como algo tan pequeño me va a limitar. De hecho, cuando te ocurra un miedo, anótalo. Me pasó miedo porque tuve que exponer en el público y yo nunca lo he hecho y es uno de mis peores traumas. De hecho, hay muchas personas, la mayoría de las personas, he visto muchas celebridades, muchísimas personas que han estudiado también el comportamiento humano que dicen las personas a veces prefieren morir antes que pararse en una tarima y hablarle al público. Imagínate. Y es un miedo súper impuesto. Al principio, mm, obvio,
te va a tirarle un poco la pena, pero después, en la medida que te vas soltando, lo vas practicando, lo vas llevando a cabo, después te das cuenta que eras solo mental. Y así ocurre con todos los miedos. Por eso lo que te decía, la comparación que teníamos de antes del miedo y la fe. El miedo es la certeza de lo que uno espera que no se ve, y la fe es la certeza absoluta de lo que uno espera y que no se ve tampoco. Entonces, todo va de ahí, desde la perspectiva como uno mire las cosas y el tomar la decisión. Tomar la decisión realmente de, ok, ¿qué postura, con qué postura me quiero identificar? ¿Desde el miedo? ¿Desde la fe? Porque muchas veces cuando nos ocurre el miedo tenemos que dar ese salto de fe. Claramente, claramente. Entonces, igual también una de las formas en que uno puede enfrentar el miedo también es dando amor a esos miedos. Con el amor nos damos el impulso y vamos a ir ayudándonos a tener esa certeza que dices tú, de que lo vamos a solucionar, de que va a tener una salida, porque de repente los miedos nos invaden y creemos que no hay salida alguna, estamos ahí encerrados en este cajón, en este cubo que no tiene puerta ni ventana, pero cuando comenzamos a entregar esa lucecita, a iluminar ese cajoncito donde estamos encerrados, y comenzamos a irradiar esto, a transmitir, comenzamos a crecer. Eso que decías tú, eso que de repente es tan chiquitito, o nosotros nos sentimos tan chiquititos que no nos atrevemos a hablar en público, o no nos atrevemos a enfrentarnos a una situación determinada. Eh, entonces, empezar, respirar profundo, estar nuevamente, como siempre se menciona, en el aquí y el ahora, detenernos ese segundito y comenzar a, ya, yo misma me doy valor, yo mismo me doy valor. Ok, comienzo ahí, me centro en mi corazoncito y voy iluminando esta cajita que dije recién, este cubito, para que ya no esté tan oscurito y ya me da un poco menos de miedo y ya comienzo a tener yo mi fuerza, mi potencial empieza a crecer y ya. Y por ahí vi una ventanita, un atisbo, una lucecita por ahí, ya, ahí está. Ahí está la salida, ahí está el lugar donde me puedo agarrar, me puedo afirmar. Así enfrentar nuestros miedos desde ahí. Y es loco porque si nos damos cuenta y somos prácticos a la hora de enfrentar estos miedos, y, y ya somos conscientes de que es solamente una ilusión, un trabajo mental nada más, y cómo trabajarlo y tener esa certeza. Pensemos cuando éramos niños. ¿Qué pasaba cuando teníamos miedo a la oscuridad? Nos agarran de la mano, hijo, ven, no pasa nada, hija, ven, no pasa nada, mira, prendemos la luz, listo, se acabó. O ni siquiera, y sin luz, porque de repente los papás se sabían todo de memoria, te llevan al lugar y listo. Certeza absoluta. Miedo, no sé, a ver, ¿qué otro miedo de la infancia típico? Cuando uno no sabe nadar, por ejemplo. No, que me voy a ahogar. Ya, pero alguien que sabe nadar y te enseña a nadar, con la certeza absoluta, te dice, ven, tírate, yo te agarro. Yo te agarro aquí en la piscina, tírate el piquero nomás. Entonces, ahí tú tienes que, sí o sí, al principio te das a cuestión en la guata, lo sientes, como, oh, me voy a morir. Pero da ese salto de fe, salto al vacío, y siempre va a haber alguien que te va a sostener, como tú bien decías, desde el amor. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros miedos actuales, volver a nuestro niño interior, darnos cuenta de dónde viene ese miedo, tomarlo de la mano, tomarlo del brazo con mucho amor, abrazarlo y decirle, mira, ahora que estamos más grandes, sabemos que el camino es de esta manera, vamos a enfrentar esto, vamos a dar el salto de fe, y al otro lado siempre va a haber alguien, siempre, siempre, siempre va a haber alguien. Ya, si nos vamos a un punto de vista más espiritual, siempre hay alguien, nunca estamos solos.
por mucho que estés solo, tirado en el desierto, en una isla desierta, siempre hay alguien contigo. Bonito lo que acabas de decir, porque es cierto, o sea, si bien es cierto, estamos siempre acompañados de nuestros seres de luz, desde el mundo espiritual, ¿verdad? Nunca estamos abandonados, pero también estamos acompañados de otros seres humanos. Y como dices tú, nuestros miedos, a lo mejor hay muchas otras personas que han superado esos mismos miedos que tengo yo. Entonces, apoyarnos también desde ahí, apoyar, pedir ayuda, una manito que me socorra, que me ayude ahí. Me cayó un pozo, ayúdenme, tírenme una cuerdita, una escalera, no sé. Entonces, siempre pedir ayuda también a personas que ya han superado esas cosas, ya han superado sus miedos. O, o verlos como ejemplo. A lo mejor quizá nos da miedo pedir esa ayuda, pero vamos viendo sus experiencias, a ver cómo lo lograron ellos, cómo lo hicieron. A ver, a lo mejor también me sirve hacerlo desde ahí. A lo mejor no me va a servir lo mismo que hizo otra persona, pero a lo mejor sí. O un pedacito de eso me va a servir. Y yo lo hago a mi manera, pero con esa experiencia que tuvo el otro, que a lo mejor me puede ayudar un poquitito. Es súper necesario ser muy práctico a la hora de enfrentar los miedos. Es rápido, porque el monstruo del miedo tú lo haces crecer. Nadie más. Tú le das el alimento. Claro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Darle el alimento con más miedo que sea grande? ¿O le das amor, un amor incondicional, lo abraza y al final se derrite ante ti? Y tienes que ser rápido. Eso es lo que en lo personal me he ido dando cuenta a la hora de ir enfrentando miedos, ir enfrentando mis propios miedos, es eso. Ser práctico, hacerlo de inmediato, como dice Nike, just do it, solo hazlo, porque esa es la manera en la que tú vas a ganar la experiencia, vas a experimentar en definitiva. Y ahí vas a ver si te gusta, no te gusta, y ahí puedes ir tomando otras decisiones en tu vida, pero si te quedas ahí, en tu zona de confort, en tu cajita, lo que hablamos, ¿te acuerdas en un live? Que hablábamos de esa Mm. persona que era media tímida, cuando estábamos hablando de la empatía, que miraba el carrete desde una puerta, por el miedo al que irán, un montón de cosas. Pero ¿de dónde vienen todos esos miedos? Desde la infancia. Sí o sí. Sí o sí vienen todos de la infancia o algún trauma que viviste, eh, que también fue adquirido, que tú tomaste también la decisión de adquirir ese trauma. Cuando te ocurrió algo, tomaste la decisión de estar a la defensiva, porque quizás lo pasaste muy mal, pero también se puede cambiar eso. Sí, bueno, de hecho lo que decías tú, eso de si no enfrentamos el miedo en su momento, puede crecer, puede ir creciendo cada vez más. Entonces, no dejemos que crezca y vamos poniéndole, como quien dice, pañito frío y vamos enfrentándolo, aunque nos cueste, ya, pero también es parte de nuestro crecimiento, ir enfrentándolo y superarlo. Eh, lo que hemos hablado también en otras ocasiones, lo que resistimos persiste. Entonces, eh, tratar de enfrentar alguna tranquita que tengamos por ahí. Mira. Sí, y donde pones tu atención fluye la energía. Entonces, Claro. decides ponerla en el Exacto. miedo o en la fe. Ya volvemos a lo mismo. Decides aumentar el miedo o tener la fe, certeza absoluta de que todo va a salir bien y de que independiente si sea algo bueno o no tan bueno, si sea algo terrible o sea algo espectacular, independiente de lo que pase, si tienes la mentalidad y la fe absoluta de que todo lo que tú haces está sucediendo a tu favor, ¿se acabó? ¿Se acabó? Y hay infinitas posibilidades, pero todo sucede a tu favor. Todo, todo, todo. Eso, Lo podéis estar pasando terrible, podéis estar en el hoyo más profundo de la vida, pedís ayuda, te mandan un cordel, una escalera, o de repente el camino rápido, quizá llega un ovni, te abduce y chum, saliste.
No sé, hay infinitas posibilidades. Nosotros solamente nos vamos limitando acorde a nuestro sistema de creencia nada más. Pero sí, es entretenido, es interesante ver el tema del miedo, sobre todo cuando yo creo que las parejas por lo general nos reflejan mucho todos nuestros miedos. Entonces, ahí es cuando hay que aprovecharlo. Si tienen la oportunidad de estar con una pareja o de repente ni siquiera una pareja, sino que un amigo muy, muy, muy cercano o un primo, un familiar que tú lo estimes mucho, lo admires mucho, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú te reflejas en el otro o proyectas en el otro y ahí cuando surgen esas cositas internas así como, ¡ay! Ahí hay un miedo. Busca ese miedo, busca de dónde te viene, porque ahí vas a sacar mucho aprendizaje y te vas a dar cuenta, oye, chuta, ya, tengo miedo al abandono, por eso estoy reaccionando o actuando de esta manera. Ese miedo al abandono no es mío, lo dejo y voy avanzando. Sí, me gusta. Mira, ser exploradores y escarbar y volver a ser niños, si se nos olvida. Todos fuimos niños, los adultos todos fuimos niños y como niños explorábamos y de repente nos tirábamos con todo nomás y se nos olvidaban los peligros y toda la cosa. Claro, obviamente como adultos ya vamos teniendo parámetros de bebida y cosas, pero explorar y explorar. ¿Y eso que dices tú? A ver, ¿de dónde viene esto que me está pasando? ¿Esto que estoy sintiendo? ¿De, de dónde viene? ¿De qué línea? ¿Qué es lo que me quiere decir? A ver, y ahí puedo explorar y darme cuenta que a lo mejor es algo que detonó ahora, pero con algo que venía de mucho tiempo atrás. Y así hay un sinfín de cosas que pueden pasar, obviamente. Y volvemos a insistir en lo real o ficticio, si es este miedo real o no. Muchas veces afloran cosas que en realidad, si las vemos detenidamente, las escarbamos, como decimos ahora, como un explorador o como un niño escarbando ahí, nos podemos dar cuenta que a lo mejor eso que le teníamos tanto miedo no era, a lo mejor no tenía ni la más mínima relevancia y ¡guau! Le dimos una tremenda importancia y hoy día al escarbar, al indagar, me di cuenta que en realidad, y lo suelto. Listo, se acabó. Es como, Así. como el monstruo del closet o el monstruo Claro, bajo la cama. exacto. Sí, sí, claramente. Claro que Hoy sí. que pasan muchas cosas. Es entretenido cómo nuestra mente nos juega de tantas formas. Es súper entretenido el darse cuenta y a veces es más sencillo de lo que parece. De repente, hasta incluso el darle tanta vuelta quita un poco lo práctico. A veces, lo que te decía antes, basta con solo hacerlo, atreverse y en definitiva pasa, o sea, logras lo mejor de ti, logras ese potencial y empiezan a llegar personas maravillosas a tu vida, empiezas a aprender muchísimo, empiezas a enfrentarte a un sinfín de situaciones nuevas donde tú te conviertes en un ser humano maravilloso que saca realmente lo mejor de ti. Volver a ser ese niño que, filo, te caíste, te rompiste una pierna, no importa, te levantaste incluso con la pierna rota y seguiste corriendo, seguiste jugando igual. y, Sí. y es la misma Una vez manera en la que tenemos que afrontar la vida. claro, sí. De hecho, una vez que enfrentamos la vida sin miedo, bueno, van a haber miedos que van a estar, sí, sí, eso es parte también de ser seres humanos. Pero si enfrentamos la vida con menos miedos, la vida va a fluir mucho más fácil. Y lo que hemos hablado también en otros en vivo, eso de, de que el ego nos juega la mala pasada de irnos por lo más difícil, el más complicado. En cambio, si nos vamos por lo relajado, lo simple, dejamos que todo fluya de alguna manera. Si las cosas que van a pasar igual, queramos o no, muchas veces. Pero si enfrentamos la vida desde esta manera más simple,
y dejando un poquitito de lado esos miedos, todo va a resultar más sencillo, Tal cual. de una manera más relajada. Sí. Y si no es así, bueno, habrá que enfrentarlo y habrá que ir con la posición que decíamos delante. ¿Qué me va a pasar? ¿O qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Una vez que pase y ya. Y disfrutar la vida, porque la vida es para eso, a eso vinimos, a disfrutarla. Si nos dijeran, te quedan un mes de vida, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a pasar, no sé, lamentándote y día a día diciendo, "Ah, me quedan 29, me quedan 28, me quedan 27"? O, ay, ya, voy a disfrutar este día, ay, otro día más, ya, listo, lo voy a pasar bien. ¿Qué me gustaría hacer antes de irme? Como no sabemos el día en que nos va a tocar, bueno, entonces disfrutémoslo. Si capaz que sea en un ratito más, no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a lamentar? O eso, no sé, me dicen 24 horas. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a despedir de todo el mundo? O me voy a dedicar a pasarlo bien? Son 24 horas nomás. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero sentir? Porque se nos olvida sentir. Y bueno, hablando de miedo, si sentimos miedo, ok, sintamos ese miedo para poder superarlo. Y no le demos la vueltecita. Enfrentémoslo para superarlo. Sí, ahora que tocaste el tema de la muerte, de cuando pasan, porque todos sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Ujú, Es súper interesante porque justamente hoy día vi una historia de un chico que falleció su papá. Él andaba viviendo la vida. Él es una de las personas que vive muy en el presente y vive la vida justamente por eso. O sea, de hecho puso en una historia, después de haber hecho el comunicado de que su papá falleció lamentablemente, dijo que venía haciendo de su vida, viviendo su vida como si le quedara solamente un mes de vida. mm, Y ahora que pasa esto con su papá, dice, chuta, ahora voy a empezar a vivir como si me quedara una semana de vida. mm, Y al final lo que dices tú, o sea, nadie tiene la vida comprada, puede ser en un ratito más. claro. Entonces, es como, debemos ser súper conscientes de que el momento que estamos viviendo como seres humanos es súper breve. Tú el otro día me comentabas de que tenemos más de 1000 vidas que vamos reencarnando, entonces ya ahí te estalla la cabeza, o sea, es prácticamente un segundo una vida humana en este tiempo, porque capaz que antes hayamos vivido tal vez más años, o quizás menos, no sé. Bueno, hay almas que más y otras que menos también, ¿eh? No creas que todas han vivido tanta cantidad. Pero Pero al eso. final hay 1000 maneras de enfrentar el miedo, 1000 maneras. Mm, Cada uno la enfrenta, lo hace de una manera más rápida que otros, y va a depender de también lo que tú quieras. Si es que tú lo quieres ver sencillo, lo vas a hacer sencillo; si lo quieres ver difícil, lo vas a tener difícil. O sea, al final es así. Lo que tú piensas, sientes, y así se va a manifestar. Entonces, cuando nos damos cuenta de que lo que nos acontece en el exterior, porque tenemos un miedo, ya, acontece el miedo que posiblemente provenga del exterior, que se refleja desde nuestro interior, porque así, eh, tenemos que darnos cuenta de que del 100% de las cosas que ocurren afuera, el 90 o 99% de las cosas que te ocurren es cómo tú interpretas lo que realmente está ocurriendo. Entonces ahí ya, chao, chao. O sea, todos tenemos miedo, sí. De hecho, todos queremos ir al cielo, pero nadie tiene las ganas de morir. Entonces, nada, vivamos la vida,
y seamos lo más conscientes posible y lo más sintientes posible de vivirla cada segundo, porque realmente nadie la tiene comprada. En lo personal, tengo la experiencia de perder a un ser querido que fue de un rato a otro, y también tenemos la experiencia contigo, mamá, de nuestro abuelo, o sea, de mi abuelo, tu papá, que con un cáncer también, súper rápido, 6 meses, imagínate. Eso es rápido. Y también nos damos cuenta ahí, pues, que nadie tiene la vida comprada y qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Por eso hay que disfrutar el día a día y hacer lo que me gusta, lo que nos gusta, obviamente guardando los parámetros de la libertad de los otros también, pero salvaguardando la mía, Sí, es desde el ¿cierto? amor. Partiendo por ahí. Tú bien, siempre lo dices, pues, es desde el amor. Si lo haces desde el amor, todo va a andar bien. Exacto, y sin miedo a equivocarnos, volviendo al miedo, sin miedo a equivocarnos. Si nos equivocamos, perfecto, aprendamos de esos errores. Si nadie nació sabiendo, entonces aprendamos. ¿Cómo volvemos a lo de los niños, a cuando éramos niños? Una guagua comienza a gatear, después comienza a pararse, y claro, tiene miedo a caerse, pero si no supera ese miedo, no, nadie estaríamos, ninguno habríamos aprendido a caminar. Entonces aprendamos de eso, a que desde guagua ya enfrentamos nuestros miedos. No, y Entonces, muchas dale veces no le ahí. tenemos miedo a nada, o sea, Sí, po, también, viviendo al máximo. Es que yo me pongo, claro. yo me pongo a pensar de repente y digo, ya, ok, si nosotros venimos eh, como ser álmico, ser espiritual, encarnado en una experiencia humana, y tomamos la decisión de planificar toda nuestra vida con quién va a ser nuestra familia, qué cosas vamos a vivir. Cada uno cumple un rol diferente, de repente hay personas que nos provocan un trauma y es todo parte de un plan. Entonces, yo me pongo en el caso de que, ok, no, se nos va olvidando durante el transcurso de nuestra vida de dónde venimos, pero me imagino que cuando guagua, capaz que todavía nos acordamos de algo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Comernos el mundo, explorarlo y sentir al máximo todo con todos los sentidos, porque viene hasta vida a encarnar justamente eso, el sentir, el ser humano. Entonces, creo que es volver a eso, volver a ese potencial inmenso que tenemos desde que nacemos, desde que encarnamos. Sí, sí. Aprovecharlo, Es disfrutar. volver a eso, es volver a, como dices tú, a sentir, y volvemos nuevamente, otra vez a rebobinar lo del explorador, el niño explorador, y darle, y escarbar, y, y eso, si vinimos a aprender, y vamos a estar aprendiendo hasta el último, hasta nuestro último suspiro, ya lo hemos mencionado tantas veces. Entonces, perder el miedo, perder el miedo, y el miedo a la muerte, que es lo más natural, así como nacer, morir es igual de natural. Como dicen por ahí, es fácil decirlo. Claro, claro. Es fácil decirlo. Claro, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo, más que a la muerte en sí, yo creo que le tenemos miedo a la forma en la que vamos a morir. Pero si no podemos controlar eso, entonces soltémoslo, soltémoslo. ¿Para qué le vamos a tener miedo a algo que no podemos controlar? Y disfrutemos el momento, Imagina tratando de tener la menor cantidad de miedos posible. qué pasaría, porque de repente nos ponemos en el caso, ya nos quedan 24 horas, te dicen te queda un mes de vida, etcétera, etcétera, pero de repente incluso puede ocurrir una extinción masiva en todo el planeta Tierra, cayó un meteorito de la nada que nadie tenía previsto y tú estabas tomando, Sonamos todos. te estabas tomando tu café en tu Mi trabajo, agüita. o lo típico, tu agüita, estás ahí, o estamos haciendo un live y de repente, oye, oh, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Claro, pasa. Entonces, claro, sí, sí.
Puro invento nomás, Entonces, de aquí. claro, entonces, bueno, eso, vivir la vida nomás en el momento y darnos cuenta de si el miedo es real o no, básicamente. Y si es real, ok, a ver, ¿lo puedo controlar? ¿Puedo manejar? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No el qué me va a pasar, sino que con el qué voy a hacer, si es que es real. Y si es imaginario, bueno, ya me di cuenta que no es real. Entonces, ya, ¡pum!, se fue. Era el monstruo del closet. Claro, nada más. Así que, bueno, Diego, vamos cerrando Ha el sido un placer, nuevamente. envío. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que lo van a ver después. Gracias. Y ahí nos comentan si es que, qué miedos han tenido ustedes, cómo los han superado y, bueno, cualquier cosita que nos quieran comentar ahí en el chat abajito. Ahí nos comentan y nosotros los vamos leyendo y vamos sumando. Y si quieren que contemos, Gracias. hablemos de otras temáticas también, déjenla en los comentarios. Nosotros nos arreglamos de contarla desde nuestra experiencia, de lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos y también poder educar un poquito y agregar valor en ese sentido. Así que muchísimas, Sí, muchísimas gracias. Saludos a todas, gracias a a todos. todos. Te amo, hijo. Te amo, madre. Y nos vemos Gracias. el próximo Gracias a miércoles. todos. Un abracito desde el corazón al corazón de todos los que están viéndonos y compartiendo con nosotros. Muchas, muchas gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.